Y hoy día, hermano, vamos a seguir estudiando versículo a versículo la epístola de los Romanos, como lo hemos hecho hasta ahora. Y hoy día vamos a entrar al capítulo 5, donde el apóstol Pablo tiene la misión, hermano, de explicar y exponer y tratar de enseñar a los hermanos a los cuales él está dirigiendo la carta y tratando de enseñarles los resultados de la justificación. No podemos olvidarnos que en los primeros capítulos de Romanos el apóstol Pablo trata fuertemente con el legalismo, trata fuertemente con los rituales, trata fuertemente con aquellas tendencias que el pueblo judío tenía de sentirse superior a otros pueblos a través de sus ritos. Y el apóstol Pablo comienza, ¿verdad? Y les habla, como ya lo hemos dicho antes. El capítulo 4 toma como ejemplo para poder graficar y enseñarle bien a los judíos el ejemplo de fe de vuestro padre Abraham. Y al final lo que Pablo enseña y lo que trata de dejar en claro es que Abraham no fue justificado por sus obras, sino que Abraham fue justificado a través de la fe y que esa fe le fue contada por justicia. Ahora en el capítulo 5, Pablo comienza ya a entrar y comienza a desmenuzar y a desglosar lo que es el principio de la justificación, el resultado de la justificación. Ahora, ¿qué es lo que es la justificación? Es el acto que Jesús hizo y que consiguió a través de la cruz del Calvario, en que cada uno de nosotros teníamos un letrero grande en el pecho que decía que éramos culpables y que éramos pecadores. Pero a través del sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario, ahora esos pecados fueron, ¿verdad?, remitidos en la cruz a Jesús. Y la santidad y la gracia de Jesús fue puesta a nuestra cuenta, a nuestro saldo. Y ahora somos presentados justos delante de Dios, aun cuando nosotros teníamos como destino el infierno. Desde el día que nacimos, hermanos, bajo la ira y bajo el juicio de Dios, destinados al infierno, pero a través de la muerte de Jesús fuimos justificados. Y hoy día hemos sido perdonados. Cada uno de nosotros no por mérito propio, sino solo por la gracia y la soberanía del Señor. Así que vamos a leer y vamos a tratar hoy de explicar los 3 primeros versículos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ya hemos orado, hermanos, y en fe creemos que Dios está con nosotros esta mañana. Rogamos al Señor que esté con cada uno de nosotros, los que somos predicados, y también quien tiene que predicar esta mañana bajo la dirección del Señor. Porque, hermano, una de las tácticas elementales y una de las tácticas que no le falla a Satanás es el hacer dudar a los creyentes de la salvación y el regalo que han recibido. Una de las tácticas elementales que está usando contra los creyentes es la de hacerles dudar de la salvación, que la salvación es segura para siempre o que es algo real en su caso personal. Es probable que por esta razón el apóstol Pablo escribiera en una de las partes imprescindibles de la armadura de un cristiano en Efesios 6. No se olvide lo que dijo Pablo en Efesios 6. Él es provisto para rodear y proteger su mente cuando él dice que debemos nosotros colocarnos el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación está hablando de una especie de casco que usaban los soldados para ir a la guerra. Cuando Pablo está refiriéndose a eso en el libro de Efesios, lo que hace es que está hablando y está tratando de transmitir que si hay un lugar donde el enemigo va a traer lucha y va a traer guerra, es en la mente.
donde hay un lugar, hermano, que si no está Dios absolutamente gobernando, lo más probable es que esa mente se vaya a convertir en un taller de maquinaciones del diablo. Por eso es que el apóstol Pablo hace énfasis, hermano, y él dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. No conformarnos a este siglo, no conformarnos al común de la gente. No conformarnos a cómo vive cualquier persona mundana, sino dice ustedes, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque donde usted va a pelear, hermano, las más grandes batallas espirituales es en su mente. Todo lo demás es secundario, hermano. Todo lo demás, los problemas, los obstáculos, las dificultades en el trabajo, en el hogar, esas son tácticas secundarias, pero donde el enemigo a usted le va a trabajar y le va a dar duro es en su mente. Y el apóstol Pablo sabía, hermanos, que esto era una lucha sin tregua que el enemigo le iba a dar a la iglesia de Roma. Por eso es que él se toma la molestia en estos versículos y trata de explicarle de una manera lógica y de una manera fácil para que ellos puedan entender. En primer lugar, se puede demostrar por el testimonio objetivo de la Escritura que la salvación está asegurada eternamente para todos los salvados. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de la salvación, lo hemos dicho antes, y es una buena ocasión por el texto para repetirlo. Hay doctrinas que se enseñan en diferentes iglesias. Y cuando tú le hablas a alguien de la doctrina de la gracia y de la salvación, hay muchos que confunden la doctrina de la salvación y de la gracia con los salvos siempre salvos. ¿Ha oído usted alguna vez hablar de la doctrina de los salvos siempre salvos? Es una herejía y es una secta en la cual aquel hombre que formó esta secta se hacía llamar Jesús hombre. Y él decía que él era la encarnación de Jesús. Y de alguna manera él enseñaba y decía que no importa cuánta droga tú te pongas en el cuerpo, no importa cuánto alcohol, no importa cuánto adulterio, no importa cuánto pecado tú cometas, tú ya eres salvo, así que no te preocupes, vive tu vida como tú quieras. Entonces hoy día cuando la gente escucha hablar de la doctrina de la salvación, muchos creen y muchos tratan de encajar esa doctrina allí. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano. Debemos tener mucho cuidado porque los extremos siempre son malos. Aquella persona que quiere sentirse y que puede decir, ¿sabe? Es que yo soy salvo, así que ahora yo no me preocupo, me siento en mi escritorio, me siento en mi living y no hago absolutamente nada porque ya soy salvo. Tampoco se trata de eso. Tampoco el apóstol Pablo está hablando de eso y lo vamos a ver ahora en los textos que hemos estado leyendo. El asunto de la seguridad eterna o de salvo, una vez salvo para siempre, ha sido el objeto de acalorado debate a lo largo de la teología. Todos están de acuerdo en que la verdad o falsedad de esta doctrina es de inmensa importancia, pero también resulta crucial para el creyente reconocer en su conciencia de que en realidad tiene la salvación real. Una vez que la seguridad haya quedado establecida como un hecho objetivo con respecto a su salvación, entonces el cristiano debe mantener esa certidumbre en su corazón a un nivel subjetivo. El apóstol Pablo se ve en la necesidad, hermano, de escribir estos textos. Justificados pues por la fe, no por mérito humano. Usted fue perdonado por la fe. Porque la palabra del Señor dice que aunque todo tú y yo lo podamos haber hecho, somos siervos inútiles. No hay forma, hermano, no hay método, no hay argumento, no hay nada con lo cual yo pueda aportar a la salvación. La salvación, dice Efesios 2:8, es un regalo de Dios. Es un regalo. Así que yo no me puedo sentir en superioridad de nadie, ¿sabe? Yo llevo tantos años en la iglesia. Yo he hecho esto, he hecho lo otro. Yo he ido aquí, he ido para allá, esto. Esas cosas, hermanos, son parte de vuestro currículum, humanamente hablando. Pero eso a usted no le dice que usted sea más salvo que otro por el hecho de acumular obras y de acumular cosas que usted ha hecho por Dios. La justificación del apóstol Pablo lo dice aquí, es solo por la fe. Dígale a que está a su lado, eres salvo por la fe. Si es cierto, como algunos sostienen, que una persona se salva por fe en Jesucristo, pero puede pecar y salirse con la suya por la gracia de Dios. Eso es lo que enseñan los salvos siempre salvos. Tú eres salvo, pero no importa cuánto tú peques, total, puedes darle libertad, rienda suelta a tu vida.
y puedes morirte en esa situación. Total, ya eres salvo. No estamos hablando de eso. El apóstol en ningún momento trató de enseñar eso. Según esa doctrina, la salvación se recibe por fe, pero se conserva por obras. Esa es otra doctrina que se enseña. La salvación viene como producto de la fe, pero ahora yo tengo que como loco empezar a hacer obras. Y ese es el otro extremo. Porque tenemos iglesias, hermanos, activistas. Iglesias llenas de actividades de domingo a domingo. Pero ¿cuánta de esa gente salva? ¿Cuánta de esa gente ha dejado su pecado? Están llenos de actividades. Corren para allá, corren para acá. Aparte de todo lo que hacen, hermanos, muchos de ellos estresados, saturados con tanta cosa. Pero ¿cuánta de esa gente realmente salva? ¿Cuántos de ellos realmente están dando frutos dignos de arrepentimiento, como lo dice la palabra del Señor? Y hay otra doctrina que les enseña a la gente que un día puedes estar vivo espiritualmente y al día siguiente puedes estar muerto espiritualmente. Eso habla de aquellos que creen que el cristiano hoy día es salvo y mañana no es salvo. Hoy día Dios me salvó y yo mañana hice algo malo y ¡ay! El Señor me borró, como decía la enseñanza el otro día del libro de la vida. No es así. En el cielo no están todos los días inscribiendo nombre y borrando nombre y escribiendo. No es así, no funciona así. La persona que es salva en el Señor va a permanecer y va a perseverar. Y usted dirá, bueno, pastor, y el hermanito de allá que yo conocía que está descarriado, tal vez nunca fue salvo. Porque la palabra del Señor dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice, habrían permanecido. Más se manifestó que ellos salieran, para que veamos que no todos son de nosotros. Hay una doctrina que dice que un día puede ser un hijo de Dios y al otro día puede ser un hijo del diablo. ¿Cree usted teológicamente que eso es posible? No puede ser posible. No puede habitar Dios y el diablo en el corazón. De una misma llave no puede proceder agua dulce y agua salada. Eso es imposible. Entonces, o usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo. O usted hace las obras del diablo o usted hace las obras de Dios. Pero no hay término medio. No hay una tercera opción, porque si no, la palabra del Señor lo enseñara. En los capítulos 3 y 4, Pablo establece de forma inequívoca que la salvación se da únicamente sobre la base de la gracia de Dios, que obra a través de la fe del hombre. La única parte que el hombre desempeña y llegar a ser salvo consiste en recibir por la fe el perdón y la reconciliación gratuito que proviene de la mano de la gracia de Dios. Aquí no es que porque yo soy fulano de tal, yo soy salvo. Ah, no, es que yo tengo un árbol genealógico, pastor, usted sabe, mire, mi abuelito iba a la iglesia, mi papá, no, usted no es salvo por eso. Usted es salvo por la gracia del Señor, que a Dios le decidió manifestar esa gracia a través de la fe. Y lo único que yo hice, el esfuerzo que yo he hecho, es creer. Nada más que eso. Nada más que eso. Lo único que usted ha aportado es creer. Porque la fe ni siquiera es suya. Dice la Biblia que la fe es un regalo de Dios. Así que para que yo crea, Dios primero tuvo que haber puesto fe en mi vida. Entonces tú comienzas a entender y dices, wow, con razón que esta persona no es salva. Con razón que esta persona la invito tanto a la iglesia y no va, porque no es algo que humanamente se pueda manejar, hermano. La Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y cuando nosotros leemos esa palabra, hermano, deberíamos saltar de alegría. Porque no es del que quiere, no es del que corre, sino de quien Dios ha mirado en misericordia. Y si Dios le permite a usted estar sentado en la silla, en la banca de una iglesia, es porque Él ha tenido de usted misericordia. Si yo fuera usted, estaría aplaudiendo por esa palabra. El apóstol Pablo establece el hecho de que la fe ha sido siempre la única vía que lleva a la salvación. No hay otro camino sino a través de la fe. Porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. No hay otro camino, hermano. Yo le puedo decir a usted, ¿sabe qué, hermano? Usted pásese unos 5 o 10 años diezmando fielmente y usted va a ser salvo. Yo le puedo decir, hermano, usted coloque buenas ofrendas a la iglesia y usted va a ser salvo. Eso es mentira. La única manera como usted va a ser salvo es a través de la fe. Y eso es algo que provoca el poder del Espíritu Santo de Dios. Pablo sabía que se iba a encontrar con preguntas y objeciones. Si concedemos que una persona es hecha justa delante de Dios,
únicamente siendo justificada gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo respondió a la siguiente pregunta cuando recusó la falsa acusación de que la doctrina de salvación por gracia a través de la fe alienta a un creyente a pecar. No se olvide que lo vimos en los 2 primeros capítulos. Cuando Pablo se anteponía a la pregunta que muchos le iban a hacer, bueno, Pablo, ahora somos salvos por gracia y por fe, así que ahora podemos dar rienda suelta al pecado. ¿Para qué vamos a hacer buenas obras? ¿Para qué nos vamos a cuidar? Pero el apóstol Pablo contrarresta esta posición y la falta absoluta de esperanza que trae como resultado. Pablo reconforta a la iglesia de Efeso con estas palabras de certitud. Pablo dice: oro pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Si había un sentimiento del corazón de Pablo, era que la iglesia pudiese comprender a través de sus cartas. No se olvide que la carta a los Efesios fue una carta que fue leída en muchas iglesias. Fue una carta que fue de bendición para muchas iglesias de ese momento. Pero Pablo le dice: yo estoy orando para que se alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que fuisteis llamados. Hay mucha gente en la iglesia, hermano, que no logra entender, que no logra asimilar y que no logra captar cómo es que él ha sido salvo, para qué fue salvo y cómo fue salvo. Entonces Pablo dice: yo oro para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Como el apóstol señala, ese pasaje es de gran importancia para los cristianos, estar al tanto de la seguridad que tienen ahora y tendrán para siempre en Cristo. Una seguridad que no depende de sus propios esfuerzos pecaminosos e infructuosos, sino de la supereminente grandeza de su poder para con vosotros. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a permanecer. No es mi esfuerzo, no son mis obras, no son mis horas de oración, no son mis largos ayunos. Lo que a mí me hace prevalecer es la gracia y la grandeza de Dios. Por eso es que Jesús dijo en alguna oportunidad a sus discípulos: ustedes lejos de mí, nada podrán hacer. Estar lejos del Señor, hermano, no va a traer nada bueno a nuestra vida. Nuestra esperanza no está puesta en nosotros, sino en nuestro gran Dios, que incluso si fuéramos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. David declaró que la fidelidad del Señor alcanza hasta las nubes. Y Jeremías le alabó con gran exclamación: grande es tu fidelidad. El escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 23, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Cuando yo puedo escuchar estas palabras y leerlas, hermano, lo que provoca y lo que debe provocar en la iglesia es una absoluta confianza. No es que Dios anda llamando hoy a alguien y mañana se le escapa de las manos y se pierde. No, no es así, hermano. La Biblia dice que lo que está en las manos de Dios, nada ni nadie lo arrebatará. Entonces usted no puede andar preocupado: que yo soy salvo, que mañana perdí mi salvación. No, hermanos. Usted debe ir caminando por la vida con toda seguridad, manteniéndose firme en la profesión de nuestra esperanza. Cuando yo comprendo que Dios me ha salvado, cuando yo comprendo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por mí, lo que yo hago ahora es vivir una vida en libertad. Una vida en libertad. Ojo, no estoy hablando de libertinaje. No estoy hablando de anda por ahí, embriágate, haz esto, a lo otro. No, estoy hablando de libertad. Estoy hablando que me levanto todas las mañanas dándole gracias a Dios, porque ya no soy esclavo de mi pecado, porque ya no soy esclavo del sistema, porque ya no tengo que caminar cuadras de rodillas para agradar a Dios, porque ya no tengo que hacer esto o lo otro para agradarlo, porque la salvación que Él me dio es un regalo. Y yo no necesito impresionarlo. No necesito impresionar a Dios, hermano. Yo necesito vivir una vida en fe y necesito vivir una vida en gratitud. El apóstol Pablo, en el versículo 1, él es el primer eslabón, hermano, que Pablo habla desde el 5,
desde el capítulo 5, del verso 1 al 11, Pablo toca un tema puntual que lo divide, hermanos, en 5 eslabones. El primer eslabón es la cadena irrompible que liga a los creyentes por la eternidad a Cristo y su paz con Dios. El término pues conecta el argumento actual de Pablo con lo que se ha dicho, especialmente los capítulos 3 y 4. En esos capítulos el apóstol estableció que nosotros como creyentes hemos sido justificados por la fe. Debido a nuestra justificación por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. La Biblia dice que Dios está todos los días airado con el pecador. Lo dice así en el libro de los Salmos. Todos los días Dios está airado con el pecador. Eso de que Dios te ama al pecador, eso es mentira. La Biblia no lo dice así. La Biblia dice que Dios está todos los días airado con el pecador. La única manera de hacer la paz con Dios es reconociendo a Jesús como Salvador de nuestra vida. Y no estoy hablando de una oración de 2 o 3 palabras. Estoy hablando de un corazón quebrantado y arrepentido. Porque hay mucha gente que un día hizo la oración acá y hoy día están más descarriados que el diablo allá afuera. Estoy hablando de aquellos que han recibido la porción del Espíritu Santo en su vida. Fueron, hermanos, de alguna manera contristados por el Señor. Y debido a eso, ahora fue hecha la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo aparece Jesucristo en escena. No es mi carita bonita, no son mis esfuerzos, no es lo que yo hago, repito, no son mis ayunos, mis oraciones. No, la paz con Dios fue hecha a través de Jesús. Entonces cuando yo me aferro a Jesús, entonces yo tengo paz para con Dios. El verbo que se traduce tenemos se encuentra en el tiempo presente para indicar algo que ya se posee. Muchas de las bendiciones de un creyente están pendientes para la eternidad y para la resurrección. Pero la paz con Dios queda establecida en el momento en que se deposita su confianza en Dios. Desde el momento en que usted recibió el llamado de Dios y desde el momento en que usted obedeció ese llamado, entonces usted quedó en paz con Dios. Amén. La culpabilidad tal vez lo va a seguir toda su vida. Porque la culpabilidad es algo con lo que el hombre lucha todos los días. Yo no debía haber hecho esto, lo hice y al final se va a pasar la vida entera con la culpabilidad. Pero la paz con Dios fue conseguida cuando usted pudo rendir su vida ante el Señor. La paz de la que Pablo está hablando aquí no es una paz subjetiva, sino objetiva. No es un sentimiento, sino un hecho. Aparte de la salvación por medio de Jesucristo, todo ser humano se encuentra en enemistad contra Dios y enfrascado en una guerra espiritual con Él. De la misma manera, la persona que es justificada por Cristo se encuentra en paz con Dios, sin importar cómo pueda sentirse al respecto en un momento dado. Van a haber momentos en tu vida donde tú sientes que le estás fallando a Dios. Van a haber momentos en tu vida donde tú sientes que tu fe a veces va a decaer. Van a haber momentos en tu vida donde vas a poner en duda muchas cosas. Y van a haber momentos en tu vida, hermano, donde a veces las fuerzas van a flaquear. Pero eso no quita la paz que Dios ha hecho ahora contigo. La mayoría de personas no salvas no se consideran a sí mismas como enemigos de Dios, debido a que no tienen sentimientos conscientes del odio hacia Él. Ese es un error, hermano, que ha cometido la iglesia por años. El pecador allá afuera cree que no es tan malo porque nadie le dice que es malo. ¿Cuál es el mensaje que entrega la iglesia allá afuera al pecador? Dios te ama. Y eso no es así. Dios está airado con el pecador. El mensaje que la iglesia debe transmitir es arrepentimiento. Como lo hizo Juan el Bautista, convertidos y arrepentidos. Es el mensaje, hermano, del cual nosotros debemos transmitir. Cuenta la historia de un famoso misionero, David Livingstone. ¿Alguna vez lo ha escuchado usted? Había pasado varios años entre los zulúes al sur de África. Él fue con su esposa y su pequeño hijo a otro lugar para ministrar. Y cuando regresaron descubrieron que una tribu enemiga había atacado a los zulúes. Había matado a gran parte de la población y había llevado cautivo al hijo del jefe. El jefe zulú no quiso hacer guerra contra la otra tribu, pero preguntó al doctor Livingstone: ¿cómo puedo estar en paz con ellos mientras retengan a mi hijo como prisionero? En un comentario sobre esta historia, Donald Gray Van Housen dijo: si esa actitud es tan real en el corazón de un jefe de tribu,
¿cuánto más lo es por parte de Dios el Padre hacia aquellos que pisotean a su Hijo, que tienen por inmunda la sangre del pacto, en la cual fueron santificados y que persisten en su pecado contra el Espíritu Santo? Imagínense la tipología de este padre y de este jefe de tribu. Él estaba siendo ministrado por un misionero que le estaba llevando el mensaje. En medio de todo eso, atacan su tribu, toman a su hijo prisionero, lo llevan, lo maltratan y lo tienen prisionero. Ahora él pregunta, ¿cómo yo puedo estar en paz con esa tribu si están maltratando y tienen a mi hijo? La misma pregunta se la hago yo a usted esta hora. ¿Cómo es que Dios puede estar en paz con aquellos que día a día pisotean la sangre de su hijo? ¿Cómo podemos nosotros enseñar a la gente allá afuera que no hay problema con Dios y que están bien y que Dios los ama cuando están pisoteando a diario la sangre y el sacrificio de Jesús? Entonces lo que a nosotros nos queda, hermanos, es reconciliarnos con Dios. Es enseñar el mensaje de la reconciliación. Es imposible que Dios pueda oír, hermanos, a un pecador que está todos los días pisoteando el nombre y la sangre de su hijo. Tiene que haber reconciliación. Y la iglesia tiene el mensaje de la reconciliación. Pero lo primero que debemos hacer es enseñarle y mostrarle que está perdido y que está lejos de Dios. Aparte de la confianza personal en Dios, hasta los miembros de su raza escogida de Israel no quedan exentos de la enemistad y la ira divina. También Dios estaba irado con Israel. Éxodo 22:24. Mi furor se encenderá y os mataré a espada, advirtió Dios a Israel en el antiguo poco tiempo después de haberlo libertado de Egipto. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y su fruto y abrazará los fundamentos de los montes. Poco tiempo después que Israel entró en la tierra prometida, Dios le advirtió: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándote a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis. Aquellos que piensan que Dios es un Dios amoroso, como para enviar a cualquier persona al infierno, Pablo declaró: nadie os engañe, Efesios 5:6. Los testigos de Jehová dicen: bueno, ¿cómo es que un padre puede mandar a su hijo al infierno? Miren lo que dice la Biblia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué tienen los hijos de desobediencia? ¿Qué tienen? No tienen bendición, hermano. No tienen bendición. Los hijos de desobediencia, lo que tienen ellos sobre su cabeza, ¿qué es lo que es? La ira de Dios. La ira de Dios. La verdad es que Cristo en la cruz tomó sobre sí mismo toda la furia de Dios, toda la ira de Dios que nadie, ninguna persona humana podía aguantar. Esa ira que Dios tenía contra el pecado y contra la humanidad, el único que la pudo soportar fue Jesús. Ningún hombre sobre la tierra era capaz, porque si hubiera habido un hombre capaz, hubiera ido a la cruz y no hubiera tenido que venir la segunda persona de la deidad. El único que fue capaz de soportar la ira de Dios en lugar de usted y en lugar mío fue Jesús. Pablo aseguró a los creyentes en el libro de Colosenses: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarte santo, sin manchas e irreprensible delante de él. O sea que lo único que debe haber en la iglesia es gratitud. Lo único que debe haber en aquel que se llama cristiano es gratitud. Porque nosotros éramos extraños, éramos ajenos, no teníamos por dónde alcanzar la salvación. Pero a través del sacrificio de Jesús, hoy tú y yo podemos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? La reconciliación con Dios trae pan con Dios.
Esa permanente y irrevocable, porque Jesucristo, a través de que los creyentes reciben reconciliación, sigue viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Si alguien tuviera que ser castigado en el futuro por los pecados de usted, tendría que ser aquel que tomó sobre sí sus pecados, o sea, Jesucristo. Sígame en esto. Si es que hoy soy salvo y mañana no soy salvo. Si es que alguien tiene que volver a pagar por mis pecados, tiene que ser Jesús. Teológicamente eso es imposible. Porque Él murió una vez y para siempre. Cuando una persona se acoge a Jesucristo con fe y arrepentimiento, el Hijo de Dios sin pecado, quien obró la santificación perfecta de todos nuestros pecados, hace que esa persona quede por la eternidad en paz con Dios el Padre. ¿Me escuchó? ¿Cuántos días usted va a estar en paz? No me cree, parece. Repito, el Hijo de Dios sin pecado, quien obró la santificación, vaya buscando Efesios 2:14, hace que esa persona quede por la eternidad en paz con Dios el Padre. De hecho, Cristo no solamente trae paz para el creyente, sino que Él mismo es nuestra paz. No es que Él firma un decreto de paz y dice, bueno, tú ahora toma, este decreto es tuyo. No, Él mismo que habita en nosotros, Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Hay algún judío aquí? ¿Hay algún israelita aquí? ¿Quiénes éramos nosotros? Gentiles. De gentiles y judíos hizo un solo pueblo, derribando la pared y nos reconcilió con el Padre. Aunque la paz de la que Pablo está hablando en este pasaje es una paz objetiva de ser reconciliados con Dios, la percepción consiste de esa verdad también le otorga al creyente una profunda y maravillosa paz subjetiva. Saber que si es hijo de Dios y hermano de Jesucristo es algo que da a todos los cristianos lo que Charles Voss llamó la dulce calma del alma. ¿Por qué usted anda por la vida perseguido? ¿Por qué usted anda por la vida como si debiera algo? Wow, yo hoy tengo que ir a la iglesia porque tengo que hacer esto o lo otro. Hermano, nosotros debemos aprender a vivir en paz. Respire un momento así profundo, ¿eh? Algunos ni eso pueden hacer porque andan tan ansiosos que les da un suspiro cortito. Como asustados andan algunos, como dice mi hermano. No hay motivo, hermano, para andar asustado. No hay motivo para andar nervioso. Tú y yo, a través de Jesucristo, ahora tenemos la paz con Dios. Sin embargo, el ser consciente de nuestra paz con Dios por medio de Jesucristo tiene un propósito mucho más grande que despertar en nosotros sentimientos de gratitud y dulzura. Cuando un cristiano está convencido de su seguridad eterna en Cristo, es librado por completo de tener que enfocarse en su altruismo y méritos propios y queda en capacidad de servir al Señor con la confianza absoluta de que nada puede separarle de su Padre Celestial. Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Van a haber días en que usted se va a olvidar de leer la Biblia. Van a haber días que estuvo tan ocupado, hermano, pero tan ocupado, tan lleno de problemas. Fue para allá, fue para acá, ayudó a este otro, llamó para acá. Y se olvidó tal vez de algo muy importante que usted hacía siempre para Dios. Pero que eso a usted no le quite esa paz que usted tiene. Porque a Dios, hermano, no le servimos a través de los sacrificios. La palabra del Señor nos enseña que Dios no quiere sacrificios, sino que quiere obediencia. Dejemos de vivir ese evangelio, hermano, de sacrificios. Estoy seguro. ¿Quién dice esta palabra? ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo, de quien estamos leyendo la carta. Por lo cual estoy seguro. ¿Cómo estaba él? Lo estoy pensando, dice. Lo estoy analizando, todavía no estoy claro. No, él dice, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte. ¿Cuánto le tiene miedo a la muerte? ¿Alguien le tiene miedo a la muerte aquí? Estoy seguro que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Léalo usted con voz fuerte y clara. La paz que un creyente tiene en el conocimiento de que puede estar seguro en Cristo para siempre, no solo fortalece su fe, sino que además fortalece su servicio. Ahí es donde Pablo grafica. No solamente me hace fuerte en mi fe, no solamente me hace fuerte en lo que yo creo, no solamente me da la seguridad de que no va a haber nada ni nadie que me va a separar, sino que me fortalece en mi servicio. Cuando yo me siento en paz con Dios, yo puedo servir a Dios de mejor manera. Yo puedo darle a Dios un servicio como Él se lo merece, de un corazón agradecido, de un corazón, hermano, congratulado, de un corazón que a lo mejor se siente en deuda con Dios. Entonces, su fe, sino que además fortalece tu servicio. El conocimiento de que estamos en paz con Dios por toda la eternidad nos prepara para librar una guerra espiritual efectiva para Cristo y en su poder. Cuando un soldado romano estaba en medio de la batalla, tenía puestas unas botas con tachuelas en la suela para darle agarre firme en los pies mientras luchaba. Efesios 6:15, puesto que los cristianos tienen calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, cuentan con la confianza para mantenerse en pie y con firmeza para Cristo, sin sufrir los resbalones espirituales y los deslices emocionales que la incertidumbre con respecto a la salvación trae inevitablemente. Ven con certeza que están del lado de Dios. Calzados los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Cuando tú y yo nos hemos calzado el apresto del Evangelio, es cuando tú y yo estamos en paz con Dios. Y es cuando hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo voy a vivir un evangelio de manera segura. Y cuando yo digo de manera segura, no estoy hablando de la seguridad humana. No estoy hablando, que yo soy fulano de tal, así que yo voy tranquilo por la vida. No estoy hablando de esa seguridad. Sino que estoy hablando de la seguridad que te da de saber que estás en la mano de Dios. Y que lo que está en su mano, nadie lo arrebatará. Van a venir todas estas situaciones. Va a venir enfermedad, va a venir dificultades, van a venir problemas, pero si tú estás en la mano de Dios, no hay nada ni nadie que te pueda sacar de allí. Dile que está a tu lado, camina seguro. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un segundo eslabón en la cadena irrompible que una eternamente a los creyentes con Cristo es la posición que mantiene la gracia de Dios. ¿Por quién se refiere? Por supuesto al Señor Jesucristo, debido a nuestra reconciliación con Dios el Padre mediante la confianza en su Hijo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esa palabra entrada viene de la palabra prosagoge, que se emplea 3 veces en el Nuevo Testamento y en cada caso se aplica al acceso a Dios que los creyentes tienen por medio de Jesucristo. Efesios 2:18. No se olvide que en el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, pero a través de la muerte de Jesús ese velo se rompió, se rasgó en dos y ahora todo creyente tiene directo acceso, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Todos los creyentes tenemos entrada. Para los judíos tener la entrada o la idea al acceso directo a Dios era impensable, porque nada más que ver el rostro de Dios equivalía a morir. Cuando Dios dio su ley a Israel en el Sinaí, Él le dijo a Moisés: yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. Pero después que el pueblo se purificó de acuerdo a las instrucciones del Señor, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová,
porque caerá multitud de ellos. Después que el tabernáculo fue construido, más adelante el templo, no te olvides que se fijaron unos límites estrictamente cuidados. Un gentil no podía pasar los linderos exteriores. Las mujeres judías podían ir más allá del límite de los gentiles, pero nada más. Y de igual modo para los hombres y los sacerdotes regulares. Cada grupo tenía permiso para acercarse cada vez más al lugar santísimo, pero ninguno podía pasar los límites. Estaba el atrio de los gentiles y hasta ahí podían llegar los gentiles. Estaba el atrio para las mujeres y hasta ahí podían llegar ellas. Estaba el lugar santo donde podían estar los sacerdotes y hasta ahí llegaban ellos. Estaba el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, y nadie podía pasar esos lugares. Cada grupo tenía permiso para acercarse, pero sin traspasar sus límites. La muerte de Cristo puso término a todo esto a través de su sacrificio expiatorio. Él hizo que cualquier persona que pusiera su fe en Jesús, fuera judío o gentil, pudiera tener acceso a Dios el Padre. Miren lo que dice el escritor del libro de Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo es el trono? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para que esta verdad quedara ilustrada gráficamente, cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Yo no puedo venir aquí, hermano, y tratar de engañar a Dios. Yo no puedo venir aquí con una carita bonita y con un rostro piadoso. Con unos ojitos como coloca el gato con bota en la película, pensando que con eso engaño a Dios. Yo debo acercarme a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:19. Presidiendo la nueva relación con los creyentes, tendrían con Dios bajo el nuevo pacto. El profeta Jeremías dice: y ustedes serán mi pueblo y yo seré tu Dios, y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, dice el Señor. Los creyentes caerán muchas veces en pecado, pero su pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Se trata de los mismos pecados por los cuales Jesús pagó el castigo pleno. Si ningún pecado que una persona comete antes de la salvación es demasiado grande para ser cubierto por la muerte expiatoria de Cristo, ciertamente ningún pecado que cometa después de la salvación es demasiado grande para ser cubierto. Más adelante en este mismo capítulo el apóstol declara en Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si un Salvador agonizante pudo traernos la gracia de Dios con toda seguridad, un Salvador vivo puede mantenernos en su gracia. Para que tú y yo hoy día permanezcamos y prevalezcamos, tenemos la ayuda diaria de Jesús. Tenemos la ayuda diaria de Jesús. La Biblia dice que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. En el pasado Él pidió y Él dijo: Padre, yo no te ruego solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. El expositor Arthur Pig escribió: es total y absolutamente imposible que la sentencia del juez divino llegara o revocase a revertirse. La roca de la eternidad sería pulverizada por los rayos de la omnipotencia antes que quienes están protegidos bajo su abrigo sean puestos otra vez bajo condenación. A Timoteo Pablo le habla en 2 de Timoteo 1:12: yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso. ¿Cómo es? Para guardar mi depósito para aquel día. Con igual confianza escribió Romanos 8:31-34. ¿Qué pues diremos a esto, hermano? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios los justifica? ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios.
el que también intercede por nosotros. Jesús no está piernas cruzadas allá del cielo. No está brazos cruzados. Él está intercediendo por la creación, la cual Él pudo redimir. Él está intercediendo por cada uno de nosotros día a día. Y eso es lo que a ti y a mí nos hace y nos ayuda a perseverar. No es para que los creyentes queden en libertad de pecar, que su salvación ha sido asegurada. El propósito y el efecto mismo de la salvación es hacer, hermanos, a los hombres libres del pecado. No libertados para que cometan pecado. Ojo, el Señor no te hace libre para que tú sigas cometiendo pecado. Él te hace libre para que tú dejes ese pecado. Porque la Biblia dice que el que se somete al pecado es esclavo del pecado. Y Él dijo, conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Más adelante en la epístola Juan escribe, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Es muy diferente caer en pecado a tener la práctica del pecado. Es muy diferente que usted vaya a cometer un error en su vida, vaya a mentir, vaya a fallar, vaya a hacer esto o lo otro, a que usted se acostumbre a vivir en eso. Porque cuando alguien se acostumbra a vivir en eso, entonces está dando evidencia clara de que no es salvo, aunque esté todos los días cantando y orando con nosotros aquí. Está mostrando y está dando evidencia clara de que no hay salvación en su vida. El creyente verdadero empezará a partir de la salvación y de allí en adelante un nuevo patrón de justicia en su conducta, el cual brota de su nueva naturaleza que aborrece el pecado y ama a Dios. No será perfecto, pero sus deseos serán diferentes y también lo serán sus patrones y su conducta. Ese nuevo desarrollo hacia la santidad es la obra de Dios. Yo, hermanos, y ustedes como cristianos y como gente salva, hacemos buenas obras como producto de la salvación. Y no hacemos buenas obras para poder ser salvos. ¿Se entiende? Yo soy salvo, por eso cambió mi conducta y por eso cambió mi manera de actuar y de pensar. Y por eso es que las obras se van a realizar de manera automática. No es que yo me levanto por la mañana pensando, hoy día voy a hacer unas 15 obras. No, hermano. Eso se va dando en el camino diario. Eso se va dando conforme tú vas, hermano, avanzando en tu día. El Señor te va llevando a que tú actúes como un cristiano que tiene su espíritu en su interior. Pero nosotros no vamos a tener la salvación a través de realizar cientos y miles de obras en el día. Le invito a que cierre sus ojos en esta hora.